¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos el último episodio de la temporada antes del verano, después continuaremos el 16 de septiembre con el título del descanso. ¿Y por qué el descanso? Pues el descanso porque vivimos habitualmente inmersos en una cultura que ha aprendido a valorar el movimiento, la agitación, por encima de la quietud. Es importante la productividad personal, por encima muchas veces de la presencia, y el hacer, siempre por encima del ser. Y así, de esta forma, por la mañana nos levantamos con listas de tareas, organizamos nuestra jornada con precisión, cumplimos horarios, compromisos, responsabilidades, hasta incluso el tiempo libre acaba convirtiéndose en otra actividad que hemos de llenar, de completar, de dotar de sentido. Eh, Otra experiencia que consumir, otro objetivo que alcanzar. Y así, poco a poco, pues sin darnos cuenta, pues terminamos viviendo hacia afuera. Porque cuando vivimos hacia afuera, orientamos toda nuestra energía hacia nuestro exterior. Y así, de esta forma, llega un momento en el que dejamos de habitarnos lo más auténtico de nosotros. Sí, el cuerpo, evidentemente, eso lo sabemos todos, necesita recuperar energía, pero el alma también necesita recuperar presencia. Y esto no lo tenemos siempre tan claro. Son dos descansos muy diferentes, por lo tanto, porque el descanso físico nos repara el organismo, pero el descanso del alma nos devuelve a nosotros mismos, lo cual esto, como digo, casi siempre lo olvidamos. Así, de esta forma, cuando nos concedemos una tarde sin obligaciones, esos paseos sin destino, vagando, hasta sin rumbo, sin meta, o un fin de semana sin la necesidad de aprovechar cada minuto, o por supuesto, ahora que llega el verano, al menos aquí en Europa, que cuando vivimos unas vacaciones desde la sencillez, pues todo así pues comienza a suceder algo nuevo. Y eso sí, no nos engañemos, después de tanta inquietud detrás de productividad, de toda esa lista de tareas, esa calma inicial, pues incluso se sobrevive con cierta incomodidad, porque la mente, aunque estemos parados, pues sigue corriendo. La mente sigue buscando algo que hacer, algo que organizar, algo que resolver, como si estuviéramos todavía en nuestras obligaciones cotidianas. Llevamos tanto tiempo identificándonos con la actividad que un poco de calma nos acaba pareciendo extraño, incluso, como digo, incómodo. Y de esta forma muchas veces no sabemos muy bien qué hacer con nosotros mismos cuando dejamos de hacer cosas. Pero sin embargo, precisamente ahí, en esa incomodidad, es cuando comienza, es el inicio del verdadero descanso. No cuando únicamente el cuerpo deja de trabajar, sino cuando dejamos de sostener permanentemente ese personaje que creemos ser. Porque durante el día representamos muchos papeles: padres, madres, hijos, profesionales, compañeros, amigos, responsables, personas resolutivas, personas fuertes, personas que siempre están disponibles. Y sin apenas advertirlo, pues terminamos confundiendo esos personajes, esos papeles, con nuestra verdadera identidad. Y sostener todos esos personajes, tú lo sabes, vosotros lo sabéis, consume una cantidad enorme de energía. En cambio, el descanso, pues, nos ofrece una oportunidad extraordinaria. ¿Qué oportunidad? Pues la de dejar de representar durante un tiempo, la de no tener que demostrar nada, la de no convencer a nadie, la de no responder a expectativas, la de no sostener ninguna imagen de nosotros mismos, simplemente ser. Y qué profundamente liberador resulta descubrir que seguimos siendo valiosos, incluso
cuando no estamos produciendo, que seguimos siendo dignos de amor, incluso cuando no estamos ayudando a nadie, y que nuestra existencia no depende nunca de nuestra utilidad. Toda esta comprensión, pues, transforma completamente la manera de vivir el descanso. Entonces, el descanso, así vivido, deja de ser un premio después de todo el esfuerzo. ¿Para qué? Pues para convertirse en una experiencia de equilibrio interior. Y así, ya ponemos los mimbres para abordar el descanso desde un enfoque muy concreto, ¿no? Mucho más profundo que meramente cumplir esas expectativas que muchas veces depositamos en las vacaciones. Entonces, queridos compañeros, Lourdes, Mar, Juan, ¿qué creéis que es lo que realmente necesita descansar en nosotros? ¿Qué pensáis que es lo que realmente llega agotado al final del día? ¿La mente? ¿Las emociones? ¿Ese personaje que, como comentamos, sostenemos? ¿O es realmente nuestra propia alma la que reclama que volvamos a él? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que hay que tener la suficiente sabiduría, ¿no? Que es difícil, ¿no? Para equilibrar esa mente y esas emociones, pero empieza por ahí. Tú sabes que estás mal porque la mente te hace y las emociones están pam, 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 pam. Entonces paras, respiras, haces así y vas un poco hacia atrás y entonces puedes verte, ¿no? En dónde estás. Entonces tienes que ir siempre hacia aquello que tu corazón demanda en ese momento, ¿no? Hay que empezar a vivir en el ser y no en el estar. Realmente nos han educado para estar. Y el estar no lleva al ser, lleva al personaje. Entonces tenemos que aprender a poder estar, vivir desde el ser. Y eso es algo que tenemos que descubrir. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues muchas veces por estar cansados de tanto pensar y de tanta emoción y de tanta pam, ¿no? Eso es el primer disparo, ¿no? Y entonces ahí empieza pues la meditación, el bailar, el aprender otras cosas que te van a llevar al descanso real, ¿no? Y a tu propósito del alma. Yo creo que cuando una persona está en el propósito del alma, y está descansando. Más o menos. Bueno, pues entonces yo creo, bueno, estoy de acuerdo muchísimo con José y contigo también, Lourdes, evidentemente. Siento que el descanso viene cuando nos atrevemos a quitarnos ese personaje que es como un vestido que te pone al salir de la casa, te pones ese personaje y mantenerlo limpio, reequilibrado, sin arruga, es muy complicado, porque no es nuestra propia piel, no es nuestro propio ser, simplemente es algo que te pones un poco para o protegerte o salir al mundo. Creo que el alma se agota, pero más que el alma que se agota es no el cansancio físico, más lo que nos agota, es el cansancio mental, la hiperactividad, el estar pendiente de una conversación con un amigo y además mirando el teléfono y los WhatsApp, y luego estás pendiente de que tu jefe no sé qué, o sea, esa hiperactividad total y absoluta que está en continua alerta. Eso yo lo que creo que hace que ya no es el cansancio físico, el agotamiento que es el cansancio físico, porque eso te puede recuperar fácil. Lo más difícil es desconectar la mente, salir de ese personaje, no vivir con las patas en el suelo en el presente, estar viviendo en una situación, hablando con un amigo, tomando un café y a la vez atendiendo cientos de cosas a la vez y pensando en lo que vas a hacer después. O sea, no alinear tu mente con la acción en ese momento y con tu palabra en ese momento que estás haciendo, estar presente. Sin duda, Mar. Cuando me has preguntado si entraba yo o hablabas tú, te confieso que en ese momento me has pillado descansando. Estaba en los primeros compases del descanso. La verdad es que yo creo que lo habéis dicho ya casi todo, ¿no?
Em, Creo que a todos, no sé, en Oriente no lo sé, pero aquí en Occidente nos han enseñado a todos a lo importante que es crecer en todo, incluso en edad y sabiduría también. Nos impulsaban a que hoy creció en edad y sabiduría, como si la edad y la sabiduría fueran unidos unos a otros. Crecer, el tener, por supuesto, bueno, estás obligado a tener y por supuesto a triunfar y a destacar, a no darte tregua en aquello que el mundo perciba de ti en el día a día. Siempre, siempre el trabajar, el no descansar, y cuando se tiene la sensación de descansar, incluso a veces te preguntas a ti mismo, y bueno, ¿y qué temor tengo a descansar? ¿Temo temor? Porque es que voy a dejar de triunfar, tener, crecer, destacar. Y sin embargo, todos tenemos, absolutamente todos, la necesidad de descansar, tal como el sol lo hace por las noches cuando deja de alumbrar y se esconde y se va allá a pelear con los dioses de inframundo. La verdad es que descansar es absolutamente necesario, a mi criterio. Sí. Bueno, y queda claro esta diferencia entre descanso físico y... Pero realmente estas oportunidades de descanso que obviamente, claro, antes me he referido a las vacaciones y parece ser que únicamente el descanso se produce cuando vienen vacaciones, pero no es así. Se trata también de respetar, de incluir en tus rutinas el descanso, el parar, el ser a lo largo del día, independientemente de la fecha del año. Lo que pasa es que obviamente sí que es cierto que las vacaciones pues añade un clima donde esas oportunidades para el descanso obviamente pues florecen de una forma especial, ¿no? Y por eso os pregunto, ¿qué pensáis? ¿Qué oportunidades aparecen cuando nos concedemos un descanso verdadero? ¿Eh? ¿Qué creéis? ¿Cómo podemos aprovechar estas oportunidades? Esta Seguramente, mañana, seguramente, Josep, una de las cosas que posiblemente puedan aparecer es el encuentro o reencuentro con quienes en algún momento de la vida hemos compartido pues momentos bonitos, por ejemplo, vecinos o antiguos amigos que volvemos a ver después del periodo laboral. Casi nos reencontramos de nuevo con con esa cosa buena y bonita que fuimos. Es una de las posibilidades. Aparte, lógicamente, de las lógicas del encuentro con uno mismo, también está el encuentro con aquellos que tampoco en ese momento están necesitados de destacar en nada, sino de compartir en un momento dado, en un pueblo, por ejemplo, compartir pues una charla, una cerveza, compartir no sé, un encuentro de amigos y no de compartir, yo he ganado tanto, tú ganas tanto, yo soy esto, yo soy lo otro. Es decir, quizás a lo mejor en ese momento el descanso suponga también desnudarnos un poco de ese ego triunfador, que seguramente a todos, aunque parezca que nos guste, quizás no siempre es así. entonces podríamos decir, ¿qué os parece, Mari Lourdes? Claro, que justamente por lo que dice Juan, se desprende la idea esencial que el descanso no depende tanto de las condiciones de donde estés, sino de cómo vivas allá donde estés. Si estás en un estado de presencia, pues puedes estar un poco más liberado de todos estos estresores que habitualmente envuelven a la vida moderna, las redes sociales, el móvil, las llamadas, los cumplimientos. Pero sí que es cierto también
hay determinadas oportunidades como las vacaciones, el verano, vacaciones de invierno también, por supuesto en el hemisferio sur. Claro, son oportunidades en las cuales estos estresores externos pues un poco hacen menos ruido, ¿no? Y entonces facilitan este proceso de presencia, ¿no? Pero ahí también, por otro lado, es importante el compromiso, ¿no? Desde dónde estás andando el sendero de la vida, buscando respuestas inmediatas externamente o las estás buscando dentro, ¿no? Bueno, ahí hay un debate que nos vuelve a temas que hemos comentado en todos los episodios de todo este año, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, buscar las respuestas internamente, ¿no? Realmente sería lo que nos iría llevando a cómo crear, ¿no? El descanso que necesito durante el día de cada uno, ¿no? Entonces, es verdad que un entorno en el cual, pues cerca del mar, de la montaña, ya en un entorno que estés lejos del mundo del trabajo, lo que sea, ¿no? Te va a ayudar a eso, pero sobre todo es el encuentro con el alma, yo creo, lo que te facilita el descanso. Y esto lo puedes hacer al final del día, en 5 o 10 minutos, o lo que te lleve a ti, ¿no? El poder tener ese, si yo soy, yo soy. Es decir, es eso, ¿no? El poder desnudarte cada día de ese traje que nos ha ido muy bien, que es el ego, ¿no? Y poder sacarlo de ahí para poder sacar tu luz. Eso realmente. Y seguramente muchos de nosotros tenemos, lo podemos hacer también en el día a día, incluso en nuestro trabajo, si somos conscientes. Eso sería ideal, ¿no? Parar y decir, bueno, eh, el otro no es el otro es una parte de mí que ahora que le voy a afrontar esa conversación de una manera, ¿sabes? Realmente entonces ahí pondríamos siempre más amor, menos ego, estaríamos manifestando más desde el ser. Esto sería pues poder vivir una vida más descansada, ¿no? Pero hay que ir hacia adentro y eso es lo que más nos cuesta. Por eso los avisos de cuando una persona está mal, cuando una persona está dando vueltas a la mente y tal, en realidad es la oportunidad para poderte mirar dentro de ti. Estoy de acuerdo totalmente, tanto como ha dicho Juan y tú, Lourdes. No se trata de donde estés ni los días que estés de vacaciones tirado en una hamaca allí mirando el mar. Es mucho más profundo. Es simplemente de desconectar poco a poco del día a día, del estrés que te lleva a vivir ese personaje o esa historia tuya, desconectar de ello. Y no hace falta que sean muchos días, simplemente con unos minutos al día de desconexión para conexión contigo mismo es muy importante. Aunque sea simplemente apagar el móvil un rato, eso ya te da, porque hoy día lo que nos más altera es justamente, digo el móvil como otra herramienta, ¿no? Pero sobre todo el móvil, que es lo que nos tiene conectado al mundo, pero desconectado de nosotros mismos, porque estamos pendientes de lo que piensen, lo que digan los demás, o si me llama o no me llama, pero no estás pensando en que tienes que pasar un cero al paso, o que estás pasando al lado de jazmín y no olerlo y no sentirlo. Yo quería hacer como una cosa, una comparación, ¿no? A lo mejor no sé si tiene que ver, pero por ejemplo en el Génesis se dice que Dios cuando hizo el mundo al séptimo día descansó, pero no porque, a ver, imaginaos, el Dios no tiene que descansar, no tiene que descansar ni irse de vacaciones ni nada de eso, pero lo que quiere decir en sí es que se paró para contemplar, para ver lo que había creado. Eso es lo que nos falta. Nosotros hacemos, como decía Yusé al principio, incluso nuestro tiempo libre lo llenamos con un montón de actividades, de cosas, pero no nos paramos a disfrutarlas del todo. Ahora me toca pilates y ahora me toca tai chi y ahora me toca no sé qué, pero no nos paramos en el tiempo a disfrutar de ese instante, de ese momento. ¿Qué ocurre? Que nosotros creemos que descansar es ir 15 días al Mar Menor, tumbarse en una hamaca y estar bajo el sol. Y resulta que no es así. Creemos que es como ir a un taller de reparación, te reparan porque estás cansado y luego a seguir trabajando como burro. Entonces, el ser creador que llevamos dentro, como Dios creador hizo el mundo, si no te paras, porque es necesario para nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro espíritu, si no te paras
a observar qué has hecho o qué he hecho o hoy de bueno cómo he trabajado, con quién he hablado, pues entonces nos convertimos, en vez de creadores de nuestro mundo, nos convertimos en burros de carga que descansamos y volvemos a la carga. Y no nos conectamos con la gente, como decía al principio Juan, no nos conectamos con la gente que tenemos alrededor, sino seguimos ahí con las pilas, cargamos y otra vez de nuevo como máquina. Entonces es muy importante no tanto el lugar, ni el sitio, ni el espacio, sino el espacio que tú creas en tu interior, un espacio sagrado en tu interior, para darte tiempo a ver o qué he hecho hoy durante el día, simplemente. Eso, creo. Seguramente, Mar, todos le tememos mucho al silencio. Y el temor al silencio creo que nos lleva al temor a descansar de uno mismo, porque a uno mismo le molesta, le da terror el sentirse en el silencio. Y hay otra cosa que creo también muy importante, a margen de que cada uno de nosotros efectivamente necesita descansar de su profesión, de sus obligaciones. Siempre es bueno descansar. Pero hay otra cosa y yo he observado en algunas ocasiones en mí y en algunos compañeros así muy, muy lanzados en el mundo espiritual, la sensación de que, errónea por supuesto, la sensación de que si descansas parece que el mundo se viene abajo. Oh, tengo que dejar de hacer vídeos, tengo que dejar de emitir mis reflexiones sobre esto y sobre el otro. ¿Qué pensarán mis seguidores? ¿Qué harán mis followers de YouTube? A veces tenemos el temor no solo a reencontrarnos con nuestro propio silencio, sino a dejar de ser salvadores del mundo. Y quizás si nos alejamos de ese temor de ser salvadores del mundo, quizás a lo mejor seríamos con mayor intensidad nosotros mismos una vez retomado el trabajo. No lo sé. Es algo que a mí me gustaría hacer una pregunta a los amigos que nos están escuchando y preguntarte, cierra los ojos, ciérralos y dite a ti mismo, ¿de qué necesitas descansar? Seguro que una vocecita interior te lo dice. Esa es la respuesta, es tu respuesta. Totalmente. La búsqueda de lo que necesitamos descansar. Pero a veces como, mientras tanto, llega esa respuesta, que esa respuesta llega a esa pregunta. Si realmente aplicamos, como tú bien dices, el silencio, esa respuesta llega. Pero mientras tanto, ¿qué? Pues mientras tanto, yo os voy a dar unos consejos prácticos que pueden un poco, si me lo permitís, estructurar el descanso, aunque pueda parecer una contradicción. Pero es una forma un poco de impulsar todos los frentes abiertos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues bueno, en primer lugar, que no olvides ninguna de estas tres dimensiones: la física, la emocional y la mental. Entonces, la física, si descansas, cuídate mejor, mejora la alimentación, practica algún tipo de ejercicio físico, incluso aunque sea únicamente pasear. Todo eso va a ayudar y va a recomponer tus otras dimensiones, la dimensión emocional y la mental. Con respecto a la dimensión emocional, pues expresa si tienes momentos de descanso, ya sean vacaciones o búscate esos momentos a diario que permitan expresar aquello que tal vez silenciaste en algún momento de tu vida por obligaciones justamente, por ruido, por compromisos. Aprovecha, oblígate a reservarte ese espacio para reconectarte en lo emocional, ya sea pintando, bailando, cantando, cualquier tipo de expresión, creando, innovando, todo aquello que te desvincule, obviamente que no esté vinculado con tu
tarea profesional, porque si está vinculado es una extensión más de esa actividad. Tiene que ser algo a lo que tal vez cuando eras hace años, pues renunciaste. Y en lo mental, medita. Pero sobre todo, más que meditar, que es un entrenamiento del silencio, como decía Juan, escucha. Deja tanto cuando descanses, deja un poco el móvil, deja un poco esa mente repetitiva, rumiante, y escucha más a quien tienes a tu lado. Escucha a tus hijos, escucha a tus padres, no los interrumpas, practica una escucha activa. Lee también algún libro o algo que inspire tu alma a desarrollarse, a abrir nuevos campos inexplorados por ti. Y por supuesto, también, pues, practica ese vivir, esa presencia, esa respiración consciente que es transversal a lo mental, a lo emocional, a lo mental. Todo esto, si lo llevas, como digo, es una estructuración, pero es una desestructuración realmente de la rutina, del automatismo, que son caminos que mientras llega esa respuesta, puedes empezar ya, no mañana, puedes empezar hoy mismo. Es muy importante porque para resetear la mente, justo no es que llegue a la casa cansado con la mente cargada que te sienta a ver Netflix, sino es todo lo contrario, es ponerte en acción, caminar, pasear, sentir, porque es lo único que agotando el cuerpo se resetea también la mente, te distrae. Siempre las ideas más geniales vienen cuando estás en acción, en movimiento. Hay una palabra, es que no la puedo decir porque no me acuerdo cómo se llama, pero es un estado en el que muchas personas encuentran justamente la inspiración en ese movimiento de caminar, de bailar, de sentir. Y no, la inspiración no viene tú sentada en el sofá jugando a un juego o viendo Netflix. Esto lo que hace es cargar mucho más la mente, no se resetea. El reseteo de la mente viene de la acción y del movimiento, y donde vienen las mejores y geniales ideas y toda la inspiración viene en el movimiento. Estado de flow, como dice Irene Sí, Sánchez, eso. que Estado de flow. Sí. nos dice. Pues mira, Irene Sánchez, ya dado que hace varios comentarios que los leo todos en uno porque son muy interesantes. Irene comenta que descansa y se siente liberada cuando está sola, o también si está acompañada. O sea, en definitiva, que practica la presencia fundamentalmente sin juicios. Y todos los días dice que busca esos minutos de descanso. Qué bueno. Dice que tiene la gran suerte de que en su trabajo tiene muchos momentos en los que puede estar sin traje, desnuda de todas esas máscaras que habitualmente nos ponemos. Y dice también que no siente la necesidad de esperar a las vacaciones laborales para tener esos pequeños descansos. Todo lo que estamos comentando a lo largo del programa, que coincidimos plenamente con Irene Sánchez. De hecho, es muy bonito porque dice que ahora mismo está teniendo ese descanso mientras nos escucha. Qué bonita. Gracias, Irene. Gracias. Totalmente cierto, Irene. Sí, Yo siempre he dicho, y en estos programas habrá salido, que para empezar un reseteo siempre hay que accionar el cuerpo, siempre es la acción, o bien, y además mucha gente empieza a cambiar su vida con un cambio de alimentación, o sea, siempre es algo que empieza porque te enfocas en otra cosa diferente a la que estabas haciendo y eso te ayuda a cambiar, y es la alimentación, es el ejercicio físico, pero uno que te calme, no que te estrese tampoco, ¿no? Porque si nos ponemos a levantar pesas y hacer cosas para competir, pues no, es uno que te vaya bien a ti, ¿no? Y que sea saludable. Yo creo que, y luego el bailar te conecta con el alma porque estás vibrando con una música y estás moviendo tu cuerpo con el ritmo de la música. Y hay que acordarse también que el corazón, que es de ahí donde está nuestra chispa divina, tiene ritmo y se está moviendo con el ritmo del cosmos, del universo, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario amoldar ese ritmo, ¿no? A un montón de cosas que nos van a ayudar a expandir este corazón y hacerlo más con una energía mucho más energética.
Es por eso que yo creo que es una manera de olvidarse de la mente y de las emociones, accionar el cuerpo. Lo ha dicho Mar antes y es que realmente es por ahí por donde tenemos que empezar. Caro, que también nos sigue, dice que todo pues, lo que comentamos pues, sirve mucho, ¿no? Y medita. Y también emplea un verbo que no lo había escuchado, pero me gusta mucho. Dice que jardinea. También es muy bonito ese verbo. También, sí. Dice también, Caro dice que comenta que estoy trabajando en un cuaderno con técnicas collage y eso me Wow. hace desconectar con el mundo y conectarse consigo misma, ¿no? Reunirse con otros a meditar también es bellísimo, lógicamente. Todas estas actividades, en la medida que las extendemos y tenemos la suerte de que alguien nos acompaña, pues aún reforzamos más todavía profundizamos, podríamos decir, el descanso, ¿no? ¿Qué os Sí, sí. parece? El caso de todo esto, Josep, es que a veces pudiera parecer que lo que hacemos es teorizar, pero no, amigos, es lo que estamos comentando sale de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Pero fijaros una cosa, yo no puedo evitar la aproximación, y no la puedo evitar porque, como sabéis, yo nací a principios del siglo pasado y he vivido muchas No, experiencias. principios del siglo Sí. pasado es No, no, pero 1910. es que la gente, Josep, la gente que tenemos ya cierta edad, recordamos que todos la hemos vivido. Esos tiempos en los que decías, ¿descansar de qué? La mujer porque tiene que seguir atendiendo a los hijos. La mujer porque tiene que seguir haciendo la comida de la familia. Los hijos Lamentable. porque no dejan de dar la castaña. El marido porque vete a tú a saber el trabajo, si me echarán, no me echarán, tengo que volver, no tengo que volver. Y ahora fíjate a comprar la botella de butano cuando me apetece hacer otra cosa. Es decir, uno precisa descansar y puede descansar psicológicamente de sus actividades mentales, emocionales, etcétera. Pero hay un descanso para todos que es el del día a día. Esa rutina del día a día no termina de romperse plenamente. Y desde esa perspectiva va mi compasión y conmiseración muy profunda a quien también la ha experimentado. De verdad, lo digo de corazón. Juana, yo creo que has sacado un tema, permitirme pero creo que es brutal, una cosa que has dicho. Claro, muchas veces asociamos el descanso a personas que siguen rutinas establecidas, fundamentalmente con trabajos, con Claro, determinada visibilidad, pero yo creo que es importante en este programa que contemos y que es importante, es una responsabilidad nuestra, es un compromiso con la vida facilitar el descanso de aquellas personas que igual parece que no tienen un trabajo fijo, pero son personas que no tienen descanso. Justamente tú lo has dicho, y esto muchas veces pues, recae en el papel de la mujer. ahí, ahí. Y los hombres tenemos una responsabilidad increíble, increíble en justamente en dar visibilidad. Obviamente hoy en día esto se ha transformado bastante que la mujer se ha incorporado al trabajo, pero sigue haciendo las tareas justamente del hogar, lo cual ¿Eh? es aún una doble carga, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los hombres, esto es algo que nos debe de alertar, ¿no? Porque hablar a veces del descanso propio, pues es un poco limitado y es importante justamente que el descanso, cuando hablamos de descanso, o sea, en pocas palabras, que nosotros no podemos descansar si tenemos a nuestro lado a gente que no puede descansar. O sea, Seguro. no somos burbujas. Entonces, desde ese punto de vista, el descanso también es una responsabilidad social allá donde estamos. Y por lo tanto, es inexistente un auténtico descanso si a nuestro lado se sustenta ese descanso sobre el trabajo continuado de las personas que nos acompañan, ya sea porque hayan personas de hogar o porque hayan personas que están cuidando, por ejemplo, pues a otros familiares de los cuales nosotros también tenemos responsabilidad, ¿no? Este es un tema muy, muy serio y que también no se puede desdeñar cuando hablamos del descanso.
Lo es, sin duda, sin duda. Es que nosotros socialmente o sea, si una persona está trabajando y recibe dinero por ello, se merece descansar. Y una persona que no está trabajando y no recibe dinero por ello, pero se organiza para cuidar a familiares o la casa y todo eso, no se merece descansar. Como el típico que llega a casa, no, es que yo ahora estoy de vacaciones, pero la mujer sigue allí, o el hombre, o Claro, el chico trabajando ahí como... claro. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Todo el mundo, el derecho a la libertad es descansar, porque ser libre es también saber descansar y permitirte ese descanso. Esa es la verdadera libertad del ser humano, permitirte el descanso. Porque eso, si lo comparamos en la antigüedad, una persona no libre no se le permitía solamente trabajar y no descansar. Me refiero a los esclavos, sirvientes, etc. Entonces, por eso he hecho esa comparación. Un poco porque tenemos que aprender un poquillo a tomar conciencia de estas personas que aparentemente no tienen ninguna actividad, pero tienen muchísima más de lo que nosotros imaginamos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y una cosa Esto que nos quería... conecta, Sí, pero, esto nos conecta con lo que hemos hablado, porque estamos en el programa 37, en el episodio número 37, ¿Ya? y, donde en los 36 hemos comentado o hemos dejado de forma explícita o implícita que una espiritualidad vivida individualmente como una especie de una carrera de méritos y de logros, eso es absolutamente un camino ilusorio. O sea, tanto si hablamos de espiritualidad como si hablamos de descanso, como si hablamos de emancipación, como si hablamos de liberación, como si hablamos de perdón, es un acto que nunca puede ser individual. Individual nada más que sería otra expresión del ego sutilizado, ¿no? Podemos idealizar sobre el descanso desde una perspectiva espiritual, pero todo, tanto si hablamos de espiritualidad como hablamos de descanso, como otras muchas variables, no pueden estar constreñidas nada más que a nuestra psique, a nuestro yo individual, porque entonces estamos hablando de un yo inferior. Cuando hablamos de un yo superior que va más allá de nuestra mente, de nuestras emociones, estamos necesariamente en un plano superior en el cual estamos todos unidos. Y por lo tanto, esa espiritualidad, ese descanso, no tiene ningún sentido si no se vive de forma unida. Ujú. Y sí, la yo quería pregunta, decir, perdón. sí, Sigue, es que sigue. también quería poner sobre la mesa, ¿no? Otra parte de descanso que es importante de tener en cuenta. A ver si yo sé expresarlo. Eh, Cuando llega el descanso del guerrero o la jubilación, creemos que la desconexión del trabajo, no hacer nada, es lo que necesitamos. Y para nada, para nada. Esto es muy importante, porque un guerrero de raza que ¿No? siempre está en movimiento, en acción, si lo para, se viene la depresión. Entonces, hay que aprender también que ese descanso no se trata de tirarse en el sofá, sino se trata de que esa persona tenga una actividad que le llene, que le proporcione, pues eso, el guerrero cuando descansa no se tumba, sino que prepara su arma, limpia sus cosas, pero no se para, porque si no Sí, es que se deprime y se agota. Una persona que siempre ha estado en acción, en movimiento, trabajando fuera de la casa o algo así, si le pones una jubilación o algo así, pues se viene abajo. Entonces, claro. tienen que aprender también a esos descansos, pero en una acción tranquila. No sé cómo expresarla. Bueno, Yo Sí, sé. sin competir, en una acción. claro. Pero fijaos que la humanidad siempre, la sociedad siempre hemos estado dispuestos a aceptar y a admirar el descanso del guerrero. ¿Cómo que no? Claro que sí. Pero cuando contemplamos el descanso de la sufrida madre, de la sufrida esposa, de aquella que tiene que hacer 40 números para llegar a final de mes, mientras el guerrero juega al parchís con los amigos. Cuidado, que es lo que antes comentaba Josep. Ay, Y Dios yo me mío, es refería al tan guerrero no complejo el como tema. un ser humano hombre, sino la Hombre, persona activa que toda la vida está en una ya, actividad tremenda, fuertísima y no puede parar la mente.
Entonces imagínate tú una persona que está con esa mente activa, ahora de repente pararla y decirle tú ya no sirves para trabajar, es tremendo. Entonces, Ya pues está tiene claro. que aprender a persona, ser humano, hombre, mujer, da igual, Sí, sí, de sí, aprender sí, también a llenar sus sí. espacios. Es importantísimo siempre tener un propósito de vida, ¿no? Un propósito. Sí, exactamente, el Es esto es propósito. lo que te mantiene con, bueno, con una Sí. ilusión y es importante. Sí, sí. Bueno, hemos llegado al final del programa ya. Esto, si queréis hacer una última intervención rápida, también de despedida hasta el 16 de septiembre. Bueno, a Eso. mí me ha sorprendido que es nuestro número 37 el programa y ya sabéis que mi número preferido es el Sí. 37 y me hace muchísima ilusión, ¿no? Y esto sí es que vienen cosas nuevas y será fantástico. Y nada, que os deseo un feliz descanso a todos, un descanso diario, a ver si lo podemos conseguir cada uno que se conecte con su alma un ratito y descanse en ella, o escuchar una canción bonita, lo que sea, ¿no? Pero algo, un momento que nos dé paz durante el día. Y que ojalá podamos seguir con esa paz siempre, pero es difícil. Bueno, un beso enorme Así y es. confiar. Venga. Así es. Bueno, pues nada, ya sabéis. Sí. Podríamos concluir que el descanso no interrumpe la vida. Es una oportunidad para interrumpir el personaje para que así la vida vuelva a expresarse a través de nosotros mismos. Siempre confiando, como aquí, en Confía. Confía, Confía. 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 Hasta el 16 de septiembre. Venga. Adiós. Estamos fuera ya.